Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y con estas vistas preciosas, ya que estamos en Mallorca, os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de GAN Motor Spain. Muy contento por poderos enseñar esta unidad, un Fiat 131 Abarth original, una unidad de carreras. Además fue una de las 4 unidades que vinieron a España para competir bajo el equipo de SEAT Competición. La primera de ellas, el 2525, que vamos a descubrir con su propietario. ¿Qué os parece si comenzamos la acción? Bueno, preparados aquí para hacer un reportaje que personalmente muchísima ilusión. Fiat 131 Abarth, de los 4 originales y auténticos que hubo aquí en SEAT España. Y nada, aquí a mi izquierda tenemos a Lorenzo Ferragut. ¿Qué tal, Lorenzo? Hola, buenos días, claro, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en una caja de hacer ruidos, ¿no? Sí, motor, caja, sí, todo. Sí, es un coche, pues, hoy en día, hasta años luz de los coches modernos, pero bueno, tiene su encanto, Es un coche difícil de llevar, yo no me imagino a estos pilotos de antaño cómo llevaban este coche tan rápido y pudiendo ganar incluso un campeonato del mundo con él, porque es súper difícil de llevar. Y según cómo vaya, la muñeca te queda, vamos, destrozada. O sea, eso es algo. Sí, te da, la caja da unas hostias que no veas. Y si no vas con cuidado, te puedes hacer daño. Yo me acuerdo el año pasado que justo me lo dijiste, ¿no? Que la caja mete unas... Sí. Y tú estás acostumbrado a coches de carreras. Sí, bueno, llevo años en el tema este y sí, me he llevado bastantes coches de carreras. Y la verdad es que he cogido coches modernos y coches antiguos. Ahora estamos con un Porsche GT3, y claro, que es el secuencial, que no tiene nada que ver. Claro. Pero y también ponemos con un Audi, y bueno, son coches más fáciles de llevar. Este coche es muy bonito, es un coche que en mi juventud me transmitía pues me impresionaba verlo correr, verlo participar y siempre deseé tener uno. Y bueno, al fin pude tener este y un R5 Turbo, que eran los coches que más me gustaban en aquella época. Y la verdad es que estoy muy contento. Lo compramos, estaba hecho un desastre y lo restauramos completamente desde cero. Todo restaurando y manteniendo todas las piezas originales del coche. Sí. Todo lo que pudimos mantener se mantuvo y ahí está El aparato. el aparato. Sí. Bueno, Lorenzo, cuéntanos la historia de esta unidad, la primera, ¿no?, por matriculación en llegar a España para correr pues pilotos históricos, ¿no?, ídolos. Así es. Llegaron 4 unidades, 2 se montaron en España, 2 vinieron de Italia, según tengo entendido. Yo, lógicamente, en esa época no estaba enterado. ¡Ay! Y entonces, pues, esas 4 unidades corrieron del 25 por relativo, 25, 25, 26, 27, 28. Este coche lo llevó inicialmente Antonio Carini. Sí. Y después pasó a las manos de Carlos Piñero, Carlos Souza, y después más tarde ya pasó a manos de un piloto que hizo Luis Colón, que hizo Tierra. Y yo cuando lo compré, se lo compré a un señor que se llama La Torre, y lo compré con el coche en estado penoso.
En SEAT había varias unidades con matrículas simultáneas dentro del equipo. ¿Solíais intercalarlas? ¿Cómo se organizaba? Había 2 que eran de Zanini y 2 que eran de Cañellas, y no había más, el primer año. Luego el segundo año ya, creo que fue, sí, el segundo año nosotros hacíamos solo el europeo, y en cambio había los otros dos, los 2 de Cañellas se lo alternaban. Cañellas y Beni corrían también en el Nacional, y nosotros hacíamos solo el europeo y los del europeo que se hacían en España, que fue el año que estuvimos en el 4 Regioni, y en el Isla d'Elba, Polonia, Bulgaria, Chipre. En ese mismo año hubo varias victorias con el primer Abarth de matrícula 25-25, como el Rally Guillerías, Maspalomas y Fallas. ¿Qué recuerdas de estos eventos? A ver, por ejemplo, del Maspalomas, me acuerdo que el rally íbamos ahí y todo el mundo decía, no, ya verás que los canarios se llevan de memoria, va muy bien. En Maspalomas ganamos todos los tramos del rally, todos. O sea, los de asfalto, los de tierra, Almedardo Pérez, que era el nomás, ganamos. Y ya al final, que íbamos con una ventaja de muerte, decía Antonio, vamos, tranquilo que esto se gana. Dice, no, vamos a ganar todos los tramos. Y ganamos todos los tramos del Maspalomas. ¿Qué recuerdas del Rally Isla d'Elba? Un 931 que se rompió. Se le paró algo eléctrico, fue de repente. Íbamos bien, íbamos terceros, me parece, detrás de ese rato con el Opel. Y de repente en un tramo se pagó todo y ahí nos quedamos. Pero era un rally muy complicado porque estaban mezclados los tramos de tierra y asfalto. Y eran tramos muy largos, sobre todo había uno que empezaba a un lado de la isla y acababa en el otro, pasando por un monte. Era un rally difícil, el Isla d'Elba. Una isla más, demasiado pequeña para un rally. Era un problema para las asistencias porque eran todo tramos prácticamente, no se podían mover. En el 79 llegó la victoria en el Rally de Polonia. Yo sé que le ganamos a Jaroszewicz el 79 y a la 4ª vez que íbamos. A día de hoy, la primera unidad del Fiat 131 Abarth de SEAT Competición, la 25-25, está perfectamente restaurada. Que no sé si la he visto las fotos. Sí. ¿La has visto? ¿Qué sientes al ver un coche en el que has ganado rallies en perfecto estado? La verdad es que me gustó mucho. Hay 2 o 3 cositas que no son las originales, pero bueno, no está el reloj que yo tenía, que era una joyita. Un reloj que me consiguió Aguilera, que era de Toyota, que era en aquella época un reloj digital luminoso, que no tenía nadie. Pero me gustó mucho porque me recordó, sobre todo los mandos del tablero y los relés ahí, los fusibles, me recordaron muchas horas en ese coche. Bueno, exactamente. El motivo creo que fue porque SEAT empezó a vender 131s, no el 2 puertas, sino el 4 puertas como SEAT, pero por similitud de estética, pues el 131 italiano, que era un 2 puertas, aunque no se hacía aquí, pero yo creo que fue por la época esta de venta de 131, y 2, porque técnicamente era un poco mejor que el coche que corrió en los 224, el 1930, por el hecho de tener suspensión independiente atrás, motor de un 2000, un motor un poco más evolucionado, daba un poco más de potencia. Esto fue el motivo por el cual empezamos, yo creo, correr en esto. Bueno, el 139 de carreras yo me acuerdo que era muy grande. Hacíamos entonces competencia pues con los 124 Speeder, con el Alpine, todos los coches de la época. En principio, al llevar suspensión independiente era más estable. Era una suspensión independiente un poco no muy elaborada, aunque fuera independiente, pero digamos la rueda detrás me acuerdo tiene mucha caída, y cuando ponía ruedas anchas, viendo el coche por atrás, cuando la carretera estaba un poco inclinada, medio neumático no tocaba el suelo, era una cosa rara. Después era un coche muy duro de dirección, muy duro de cambio de marchas. Alguien alguna vez cambiando se había lesionado la muñeca, y muy pesado de conducir. No era un coche muy ágil, aunque se hacían algunos resultados a nivel internacional bastante buenos, pero un coche que costaba conducir. Era un poco mejor que los SEAT de entonces, pero tampoco estaba en primera línea, digamos, como coche puntero de rallies. El recuerdo que tengo de Polonia es del clima húmedo, muchos bosques, barro, y que cuando entramos
Estuvimos allá casi 15 días, o sea, 2 semanas antes del rally. Nos esperamos todo el día en la montaña, entonces el problema principal era a la hora de comer, que te sentabas en un chiringuito o en un restaurante y a la hora de que te ponían la carta delante no sabías que tienes que ir, y lo hacíamos a voleo, o sea, a ver, aquí pues el segundo o tercer plato a ver qué toca, y nos íbamos apuntando que cómo se llamaba lo que comíamos, y al cabo de 15 días o de 10 días ya teníamos más o menos un menú que sabíamos lo que pedíamos, ¿no? Pero los primeros días fue un poco a suerte. Recuerdo pues que la gente en general era muy amable, tenían un nivel de vida bajo, pero de conocimientos yo creo elevados. Se nos paró el coche en un campo, vinieron los de la masía de allá, y los tíos pues nos dieron de comer, de beber, nos ayudaron todo lo que pudieron, muy educados, esto sí, y que se recordó que muy agradable de la gente de los polacos. Los coches muchos con motores de 2 tiempos, colas en la gasolinera para repostar, el nivel de coche se notaba que era como 10 años o más anteriores a los nuestros. Quizá también que en el parque cerrado, parque de trabajo de los rallies, vi que cuando tenían que reparar un coche lo ponían 2 neumáticos en el suelo y cogían entre unos cuantos, levantaban el coche de lado, lo apoyaban lateralmente y reparaban el coche con el coche inclinado, o sea que todos los bajos del coche les quedaba a nivel de trabajo, y esto aquí no lo había visto nunca. Creo que no lo hicimos mal, tampoco no sé el resultado, digamos que no me acuerdo, pero sé que hicimos, me parece que fuimos 2 años con resultados bastante buenos. En 1978, cuando te ficharon por el equipo SEAT, pasaste a pilotar un 131 Abarth, ¿no? Sí, realmente fue a finales del 77. A finales del 77 ya hice alguna carrera dentro del equipo SEAT y me quedé hasta el 79. Esos 2 años y unos meses fueron con 131 Abarth. Yo venía de correr en aquella época con el Ford Escort de Stanislaw Reverter, y había una gran diferencia. El motor del Escort era, por comparar un coche con otro, era mucho más brillante. Sin embargo, lo que era el 131, debido a la estabilidad y una caja de cambios fantástica, porque era de dientes rectos y era muy rápida, y debido también al entreno, pues suplías se hacía mucho más eficaz el 131 que el Escort. El Escort lo que sí era más espectacular, y el 131 pues era más eficaz a la hora de conseguir tiempos. Cuando tú entraste al equipo, ¿hubo algún cambio en lo que es el equipo SEAT competición? Bueno, en esa época coincidí en el equipo SEAT con Canellas y con Zanini. Todo lo que hizo el equipo SEAT es pasar a Canellas a hacer circuitos, y Zanini pasó a hacer el europeo. Entonces, el cambio fue ese, sobre todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo me quedé haciendo el campeonato de España, que en aquella época estaba Jorge Bragation con el Stratos, entonces era una cosa también complicada el ganar con un 131 Abarth pues al Stratos, a no ser que fuese tierra o lloviese o hubiese unas inclemencias, ¿no?, del tiempo. Si era en condiciones seco y tirando hacia arriba, pues era prácticamente imposible ganarle. En el 78 tú alternabas varias unidades de las que había en el equipo, y para el Rally de Chipre llevaste la primera de ellas, la 25-25. A ver, recuerdo Chipre, sí, porque realmente yo nunca había estado conduciendo en un país en el que circulabas por la izquierda. Esa ya para mí era la primera dificultad, y la gran dificultad en ese rally era el llegar ya no era los tramos en sí, era el poder no penalizar, porque los enlaces eran complicadísimos y lo que te ocurría que no llegabas al control. Realmente no sé qué problema tuvimos en el rally,
pero tuvimos algún problema que lo que ha ocurrido es que no continuamos. Yo creo que incluso estaba Zanini también en ese rally. Hubo algún problema que le pasó a él y que nosotros acabamos también retirándonos. Pero bueno, para mí la mayor dificultad ahí consistía en el circular por la izquierda, que yo habitualmente pues no lo hacía y me suponía pues un tema de concentrarte, porque la primera reacción cuando vas conduciendo por una carretera estrecha, no una autovía o una autopista, e ir en el sentido contrario, si te encuentras a alguien, tu reacción es irte a la derecha, no a la izquierda, ¿no? Entonces suponía para mí un problema, pero bueno, para todos los que no éramos ingleses, pues supongo que sería el mismo problema. ¿Recuerdas alguna diferencia dentro de las 4 unidades que había de los 131 Abarth? Pues la verdad es que no noté una diferencia, personalmente no lo notaba. El coche, los coches lo que sí no corrían mucho, lo que era el motor no era una cosa espectacular, pero sí después era eficaz, como dije antes, debido a la estabilidad y a la caja de cambios que te permitía ir siempre a sacar buenos tiempos. El conjunto del coche no estaba mal. A mí realmente me cambió todo porque yo hasta ese momento no había sido piloto oficial, sino que era un semioficial, porque estar con Reverter pues no era un equipo oficial, era un equipo privado, que había un señor que mantenía un poco aquello, ¿no? Entonces las cosas se iban resolviendo de una manera un poco artesanal y a veces con muchas dificultades. Por el contrario, en el equipo SEA, pues ya todo cambiaba radicalmente, el copiloto era un profesional, los mecánicos eran profesionales y las revisiones del coche y todo, se cambiaba todo lo que era necesario y con unas asistencias fantásticas al principio y final de tramo. Entonces para mí fue un cambio más bien de mentalidad mía, ¿no? Dejaba de ser un amateur o un semioficial a ser un profesional dedicándome por entero a ello, ¿no? No, realmente pues tuve muy buena relación eran casi todos, sacando en aquel momento el jefe de equipo, que era Pérez de Vargas, que vivía en Madrid, y Juan Petisco, que también estaba en Madrid, y yo que era gallego. El resto todo estaba en Barcelona, tanto el equipo como mi copiloto en aquel momento era Jordi Sabater, y tanto Canellas como Zanini pues eran catalanes, y el jefe de lo que era de mecánicos, el responsable ingeniero, era Vicente Aguilera, que era un magnífico profesional, ¿no? Aquel coche se compró a principios de los años 81, se le compró al equipo oficial SEAT, al equipo oficial que dirigía Juan José Pérez de Vargas, y recuerdo que fue Carlos con su padre a comprar uno de los 131. Curiosamente, de los que había, eligió el único que se sabía que no había llevado ningún golpe ni había tenido ningún accidente. Era el Barcelona 2525 CV, y ese coche se vino para Galicia para hacer el campeonato de Galicia de rallies. Comenzó su andadura en un mes de febrero, marzo recuerdo, en un rally de Los Pazos, y lo estrenó Carlos Piñeiro con Miguel Alonso. Miguel Alonso posteriormente fallecería atropellado por un coche de rally en el Rally de Ferrol, donde yo acompañaba ya a Carlos Piñeiro. Bueno, aquel coche hizo el Campeonato de Galicia del año 81, lo ganó, y lo ganó habiendo hecho primero en el Rally de Los Pazos, primero en un Rally de Lacón, primero también en un Rally de Puentareas, un Rally do Condado,
Hizo segundo un Rally Rías Bajas tras el Porsche de Benny Fernández y solamente recuerdo yendo yo en el coche un abandono, 2 abandonos. Uno fue en el Rally de Orense, no íbamos muy bien clasificados, el coche nos estaba dando algún problema y cuando faltaba un tramo para acabar el rally, rompió la caja de cambios. Tuvimos una salida fuera de Galicia, 2, una al Rally Villa de Gijón, donde acabamos terceros, tras los 2 Fiat 131 Abarth que estaban en posesión de Fombona y de Bernardo Cardín. Ahí acabamos terceros en ese Villa de Gijón y tuvimos después un abandono cuando íbamos haciendo segundos en un Rally Villa de Grado. Ahí acaba mi trayectoria dentro del Fiat 131. El coche hizo otra carrera más, en este caso copilotado por Humberto González, en un Rally de Palencia en el que el coche abandonó por la rotura, por una fuga de aceite. Y esa fue la temporada que pasó el coche en Galicia y a final de año el coche se vendió y posteriormente Carlos Piñeiro adquiriría también a final de año el Porsche 911 que tenía Benny Fernández. ¿Cómo recuerdas aquel coche, el Fiat 131 Abarth? Bueno, venía de ser un coche oficial, de aquella era un grandísimo coche, necesitaba mucho mantenimiento. Nosotros la verdad que yo recuerdo el coche solo tuvo 3 abandonos, en manos de Carlos lo hacía correr bien y lo que más recuerdo de ese coche, no corría mucho, no tenía un gran motor y para mí lo primordial era que tenía una gran estabilidad y tenía una caja de cambios fabulosa, magistral. Era lo más importante del coche porque de motor, incluso te puedo decir que el coche que tuvo anterior, el SEAT 124, el 2100 burgueño, corría más y aceleraba mejor que el Fiat 131. Tenían motores bastante similares, pero bueno, sí es cierto que el SEAT corría más que el 131. ¿Cómo era correr con un coche con tanta historia, con otra parte de la historia como fue Carlos Piñeiro, ¿no? Bueno, en aquella época ya había coches buenos, ya estaban los Porsche 911 que causaban furor y había otros coches como los Ford Escort RS que eran realmente el coche rival por excelencia. Y me acuerdo mucho de José Antonio Rodríguez Esteve de Peitos, que nos las hacía pasar canutas con aquel Ford Escort preparado por Chumbo en Orense. Era muy bonito, el coche para Galicia funcionaba perfectamente, pero sí que es cierto que ya a final de año le empezaron a pesar las carreras y aunque con Carlos, como digo, apenas tuvo abandonos, porque era una persona que cuidaba mucho la mecánica, sí es cierto que el coche necesitaba de un mantenimiento extraordinario. Ese coche logró el segundo campeonato de Galicia, Carlos lograría más con el Porsche 911 y también con el Opel Manta y anteriormente a ese con el SEAT 124 2100 burgueño, que para mí fue un coche también excepcional y con el que ya él empezó a marcar diferencias en el campeonato de Galicia. Bueno, el proyecto surgió a través de SEAT con Rothmans. Como el año 81 habíamos estado con SEAT y Rothmans con el 124 Grupo 2 y el 124 Grupo 5, se decidió con SEAT que se adquiriera el 131 que tuvo Carlos Piñeiro, que lo adquirió Rothmans, lo compró Rothmans y con ese coche fue con el que afrontábamos la temporada 82. Un auténtico fracaso de temporada, vamos. Solo terminamos 2 rallies. Del primer rally que fue el Costa Brava, que rompimos ya un motor,
probando el coche, y la Jolly Club nos dejó un motor de un 131 Abarth de uno de los muletos suyos. En el tramo de Cladels, al comienzo del tramo nos salimos. Hice un trompo en quinta en una zona, en el comienzo del tramo. Teóricamente es culpa mía esa ruptura, esa salida, y luego otra salida en el rally, Rías Bajas, en un cruce, bajando hacia Porriño. Corté en una zona muy delicada, por la costumbre de cortar campo a través, me llevé un trozo de hormigón que había escondido en una cuneta y arranqué una rueda. En el Costa Brava fue donde se introdujo, a partir del Costa Brava, la trasera tan característica de vuestra unidad, ¿no? Sí, bueno, como desapareció toda la parte de atrás en ese rally, pues entonces aprovechamos y pusimos el panel trasero de un 131 más moderno, nada más. ¿Qué nos puedes comentar de la conducción de aquel coche? Hombre, la conducción era una conducción buena, era un coche de carreras, era un coche que estaba pensado para las carreras, o sea, era suspensión independiente posterior. El coche era una auténtica máquina de carreras y concebido como máquina de carreras, como fue concebido en su momento el Lancia Stratos y luego fue concebido este vehículo. Inconvenientes es que estaba concebido, pues eso, por el grupo Fiat, por Abarth, y era un coche que lo mantenían ellos, solo lo podía mantener equipos oficiales. Como dije la otra vez, eso es un fracaso para un equipo semioficial como era el nuestro, y no tenías los medios para poder hacer un coche totalmente competitivo. De hecho, César Fiorio habló con entonces el que llevaba todo el tema de Rothmans aquí en España, Claude Magny, para que yo llevara el 131 Abarth a Italia, y que ellos se encargaban de dejarlo totalmente. Pero claro, había que pagar las piezas, que era lo único que decían, que cobraban las piezas, y ahí empezó todo el mundo a silbar, cuando llegó la hora de decidir. Claro, indudablemente que más silbaba era yo, pero bueno, que no tiene más. Una vez acaba la temporada, pues el coche se vende, ¿no? Antes de acabar la temporada, el non plus ultra de roturas del vehículo, en un tramo, en un cambio rasante, en quinta por la noche, volando, se quedó sin luces. Fue cuando, bueno, caemos, terminamos el tramo, tuvimos que meterle un cable de corriente directa desde atrás hacia adelante para tener luces y corriente en el motor. Y vamos, hice 2 o 3 tramos, o 2 tramos, y me retiré del Príncipe de Asturias, y ahí dije que esto yo no quería volverlo a ver, y lo comenté con Rothmans y les dije esto hay que venderlo, y se vendió. Y se le vendió, me parece, no quiero equivocarme, me parece a Luis Bravo de Talavera de la Reina. Hola, soy José Luis, hijo de Luis Mula, a su vez copiloto de Luis Bravo, y en su nombre, en su memoria, os voy a contar un poco lo que fue el paso de esta maravillosa máquina, el 131 Abarth, por aquí por Talavera. Estamos hablando del año 1983, que hicieron el campeonato centro, aglutinaba Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León. Era un amplio campeonato. En el 82 empieza la historia. En un campeonato de España, el equipo Rothmans vino a Talavera a la prueba puntuable que se hizo aquí, y los Luises, que eran siempre pilotos de SEAT, todos los coches que tuvieron fueron 124 SEAT, cuando vieron Fiat, que era la marca hermana italiana, vino el 131 Abarth, que había sido campeón del mundo en años anteriores, y se enamoraron de este coche. Pablo de Sousa lo conducía con los colores de Rothmans, y había posibilidad de poderlo adquirir. Mula hizo las gestiones y Luis Bravo fue el que lo compró y lo pilotó. Se decoró con los colores de la discoteca Greens, que era el patrocinador local de aquí. Se pintó en blanco y se pusieron las franjas verdes características del patrocinador. Corrieron una temporada,
unos rallies, un par de subidas, no pudieron hacer más. El estreno fue muy bien porque la máquina iba muy bien cuando la compraron, pero necesitaba un mantenimiento que por entonces esas asistencias eran modestas, en el año 83, y este coche era bastante caro de mantener y tenerlo a punto. El primer rally que hicieron, un rally centro de Madrid, un mini rally, lo ganaron, pero luego ya en Cuenca fueron terceros, hicieron un Santa Teresa donde se rompió y pudieron llegar y fueron octavos, pero el coche era inestable porque necesitaba un mantenimiento muy especial y las piezas también eran caras. Enseguida se dieron cuenta que para un equipo de competición privado pues el coche era una maravilla pero caro de mantener. Entonces, después de un año y muy a su pesar, me consta, pues tuvieron que ponerlo de nuevo a la venta y se tuvieron que deshacer de él y pasó a tierras andaluzas. Así que esta es la pequeña historia de su paso por Talavera, de una máquina de carreras con mayúsculas. Cuando el propietario del coche era Luis Bravo, de Talavera, teníamos una buena amistad con él, ya yo lo había comprado un burgueño, me llamó y me ofreció este coche. Llegamos a un acuerdo y le compré el coche, le entregué el mío y ese fue el principio de Abar. El vehículo era muy llamativo, era un coche de rally, hecho por Abar. Te montaba y era cómodo, te sentías cómodo, pero a la hora de conducirlo era distinto. Era un coche muy grande y la sensación que me daban no me gustaba. No era difícil de pilotar, lo que era para mí era demasiado grande. Era un coche que yo lo veía muy grande y una sección de goma demasiado grande también. Lo difícil era que, aparte de que el motor no tiraba bien, o sea que yo no era difícil de pilotar, era un coche demasiado grande para la época. Los recuerdos malos, porque en el primer rally que hicimos a los 3 kilómetros se le fue el motor. En el segundo rally tuvimos problemas de freno e incluso hicimos un tramo sin freno y nos tuvimos que retirar. Hicimos algunos rally más siempre con problemas y los recuerdos nefastos, no fueron buenos. Todo fue negativo, porque ya en el último rally que corrí se le fue la culata. Entonces lo arreglamos, lo guardé y ya no moví el coche. Y el final del coche pues me llamó un catalán, llegamos a un acuerdo y le vendí el coche. Y fue el que me retiró de los rallies, porque aquello me dio todos los problemas. Hombre, el 24 burgueño era una joya. Era un coche que andaba bastante, estaba muy equilibrado en todo, ganamos muchos rallies con él y me dio una satisfacción enorme. De ahí solamente lo que puedo hablar es bien de él. Sí recuerdo que fue una enorme satisfacción, tanto para Santiago como para mí, el poder disfrutar de un vehículo de esa categoría, con ese pedigrí. Se trata de un coche hecho en Abar, en Italia, en la fábrica de Abar, y luego una unidad que la había conducido nuestros líderes del momento, que Alzanini, Cañella, Beni. El coche en sí era la pera. Es un buen ejemplo de un vehículo construido por equipos oficiales para equipos oficiales. Entonces, para nosotros, para los privados y más de provincias como éramos nosotros, no teníamos medios ni de cerca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que nos llegó el coche, recuerdo que venía cargado de recambio, venía recuerdo una furgoneta chiquita de Fiat, así con mucho detalle de cajoncito, de muy bien construida para las asistencias. Es decir, el coche es magnífico y era magnífico para los oficiales, pero 40 años después es un coche magnífico para un museo, porque está cargado de historia. Yo recuerdo en casi las 2 temporadas dos y pico, que corrimos con ese coche, yo creo que no acabamos ningún rally y
y creo también que o sea, no recuerdo tampoco haber hecho un tramo, de haber dicho, joder, que bien nos ha salido, que ¿sabes esos tramos que se hacen que dices, lo hemos bordado todo, el coche, el piloto, el copiloto? Nada, siempre había un problema, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, oye, pues esto es una experiencia más y siempre haber corrido en un Fiat Abarth falta mucho, ¿no? En aquella época más. Yo siempre le decía a Santiago, para los privados era una patata. Esto hay que decirlo, ¿no? Era una patata, para los oficiales sí, con los medios, con los ingenieros, con todo tipo de cosas, pues perfecto, ¿no? Pero para nosotros fue una gran decepción, aunque, como os digo, un orgullo tremendo el haber corrido en un coche que ha corrido, pues me imagino que Petisco, en fin, los copilotos top de la época desde mi punto de vista, y por supuesto Zanin y tal, ¿no? Y esa es la experiencia, la humilde experiencia de aquí, de un chico de provincia. El proyecto nace alrededor de los años 80, obviamente esto empieza con una afición increíble por los coches de rally y especialmente para nosotros en aquel momento el 131 Abarth o todo lo que se llamaba Abarth era un icono para nosotros. Obviamente un equipo modesto formado por 4 personas, 2 mecánicos, un piloto y un copiloto, piloto Ramón Colom, mi primo, que es un poco el padre de toda esta historia, y con Albert el mecánico nos pusimos a ver qué podíamos encontrar en aquel momento que se llamase Abarth. Obviamente en España había 4 131 que llegaron, hicimos un poco de historia, ver dónde estaban estos coches, cuáles podíamos recuperar. Tuvimos la gran suerte de en Andalucía encontrar uno de ellos, el 2525, y a partir de aquí nace un conjunto de emoción, sentimientos, disfrutes, alguna tristeza también, porque nos costó horrores lograr que este coche funcionase, pero obviamente así empieza el proyecto y la aventura. Alguien nos dijo que en la provincia de Huelva, en un pueblecito que no me acuerdo ahora ya el nombre, había el 131, el 2525 CV. Que estaba allí, que habían intentado hacer rallies, pero el coche rompía mucho. Fuimos con Ramón, el piloto, que fue el que se enteró, y bueno, estaba debajo de unas cajas de cartón en un tallercito más o menos modesto. Cuando lo abrimos el coche, que quitamos todas las cajas, el coche era negro. Por suerte aquel día pudimos lavarlo un poco y resulta que el coche era blanco. ¿Vale? Y aquí empezó, Ramón fue negociando el precio, en fin, al final llegamos a un acuerdo y el coche subió para la provincia de Barcelona, a mi taller. Empezamos los rallies y tal como ha dicho el copiloto Simón, compañero, el coche rompía muy a menudo, no pasábamos de 2 tramos. Y dijimos, esto no puede ser, porque frustrarnos no nos frustraba, al contrario, nos motivaba más, ¿no? Y además era un reto, porque aparte de los equipos oficiales, en este vehículo exactamente, casi nadie logró hacerlo funcionar muy bien. Y bueno, al final ya cansados de romper, el copiloto Simón se puso en contacto con Abarth para ver si podíamos ir allí, para comprar algunos recambios, si podíamos hablar con alguien que nos explicara un poco. Costó bastante, al final dijeron que sí. Con un R18 diésel nos fuimos a Turín, llegamos a Abarth. Recuerdo muy bien que entrabas en un patio que allí estaban los 037, al principio de los Delta, de los S4, Viación, Allen, por allí estaban andando, nosotros por el medio,
Supongo que les hicimos un poco de lástima y nos acogieron. Y bueno, allí en el tema recambios insistimos mucho que queríamos hablar con alguien que hubiera vivido, algún ingeniero o algo, y nos dijo, pues estáis de suerte porque aquí está el ingeniero que hizo el motor del Fiat 131 Abarth. No, ahora no recuerdo bien el nombre, para no equivocarme. Y este señor nos acogió en su despacho y le explicamos el tema y me dijo, coge papel y lápiz, hablando un poco francés, italiano, español y chapurreado todo, y papel y lápiz, y empezó a darme todos los datos técnicos de calar distribución, calar la bomba inyectora, porque este iba con una bomba inyectora mecánica tipo Kugel-Fischer, porque esto era difícil de hacer funcionar bien, y con todos estos parámetros dijimos, y ahora tenemos un problema también en las suspensiones, no acabamos de encontrar la manera porque estamos haciendo rallies de tierra, y me dijo, aquí no está el ingeniero de las suspensiones porque está este fin de semana, está en Suiza, pero aquí tienes el teléfono y desde tu taller, cuando quieras lo llamas. Pensamos que suponíamos que no podríamos contactar, pero bueno, bajamos donde tienen los recambios, allí nos dieron juntas de culata que montaba el 037 al principio, que empezaron los 037, y dice, os va a ir bien y no vais a romper, con todos los datos técnicos. Y nos pasaron la dirección de un señor que había comprado todo el material de 131 Abarth. Vale, y así vinimos para casa todos, y el lunes yo llamo al ingeniero a ver si se ponía, y sí señor, se puso, y me dijo lo mismo, coge papel y lápiz y apunta. Y así lo hicimos, y a partir de aquel momento, el 131, hicimos 8 o 9 rallies de toda una temporada sin romper un tornillo. Yo me acuerdo muy bien del primer rally, porque es conocido, Antonio Zanini es conocido por todos nosotros, ¿vale? Y un buen día nos dijo que era imposible que hiciéramos funcionar este vehículo, que solo los equipos oficiales podían. Y bueno, era en Logroño, si mal no recuerdo, un rally de tierra en la provincia de Logroño, y cuando se acabó el rally, que quedamos medianamente bien, al entrar ya al parque cerrado, vimos, porque nos fijemos con él, que Antonio Zanini hablaba con Carlos Sainz en aquel momento y hizo así, espera un momento que oigo, y al 131 nosotros aceleramos más de la cuenta al motor para que viera que sí que estaba funcionando. Y así pues empezamos a tenerle un cariño muy muy grande a 131 Abarth. Yo te diré que es mi amor imposible. Según me explicaba siempre Ramón, era un coche muy complicado, era un coche rapidísimo, era un coche y más sobre tierra, porque en aquel momento no olvidemos que estábamos haciendo el Campeonato de España de Tierra, era un coche delicado, pero al mismo tiempo era un coche divertidísimo de conducir, que en el momento que lo cogías el aire y tenías el gustillo del coche y las manos, etcétera, era rapidísimo y divertido. Era un coche que, bueno, el motor que tenía, también tengo que decirte que al hacer rallies de tierra el motor iba más desahogado, pusimos unos árboles de levas que pudimos comprar en Italia especiales para tierra, con unos reglajes específicos para tierra, y el coche no daba tanta potencia, daba menos potencia, pero tenía más bajos. Después, ¿qué pasa? No le sacábamos el 100% nunca, ni el 70% de lo que podía dar el motor. No nos dio problemas. Desde el momento que he contado antes, no nos dio ningún problema, sí que casquillos de biela, todo esto lo cambiábamos cada rally, en fin. Y el mantenimiento más que nada era poner a punto la bomba inyectora para la cantidad de aire-gasolina, que era muy importante para que no trabajara seco, no trabajara demasiado graso el motor. Me acuerdo muy bien que antes del rally, porque claro, dependía de la altura altimétrica, pues regulando la bomba inyectora, sacando la bujía, mirando la bujía, no había máquinas para poder saber, ¿no?, cómo combustionaba, y hasta que le encontrábamos el punto exacto, dependiendo del nivel del mar. La primera temporada del 25-25 fue especialmente complicada porque no había forma de terminar un rally, simplemente cuando no se rompía una cosa se rompía la otra, que es este sentimiento, este trabajo en equipo, porque estas cosas si no hay un trabajo en equipo no funcionan. Nos ayudábamos, pero sí que fueron rallies especialmente complicados
porque después de todo el trabajo de semanas, de días, de buscando opciones, de no encontrar recambios, de hablar con Italia, era realmente triste o incluso realmente frustrante no poder ver reflejado todo este trabajo en lo que es evidentemente el rally, la competición, que es poder terminar. A partir de la segunda temporada, cuando logramos equilibrar y hacer funcionar bien aquel coche, esto sobre todo es Albert, que era el mecánico, que para mí es un maestro, es un genio de la mecánica, cuando logró hacer funcionar este coche y nosotros logramos hacer una temporada completa, acabando no mal, acabando en buenas posiciones, siempre entendiendo de un equipo modesto, cosa que evidentemente nos enorgulleció. Rallies especialmente complicados, unos u otros, tampoco me acuerdo demasiado, pero sí que sobre todo la primera temporada eran realmente frustrantes. Lo más bonito de estos años, aparte de la relación humana con todos estos del equipo, que era un equipo muy reducido, de 4, quizá este primer rally que no rompió nada. Aquello, para mí principalmente, fue ya... Te tengo que decir que con este vehículo hice un máster de mecánica, porque en aquel entonces hablar de un motor como el de 131 Abarth, que se empezaba a hablar de los 16 válvulas, de la inyección de gasolina, aunque era muy rudimentaria, de la guillotina en la admisión, todo esto para mí era muy desconocido y aquí empecé a entrar en todo esto y claro, satisfacciones muchísimas. Estos años de aventura son absolutamente inolvidables, es algo que arrastras y que arrastrarás toda la vida. Aún hoy, entre nosotros, entre estos 4 miembros, hay una gran amistad, nos vemos, cada cual, obviamente, la vida es un conjunto de etapas que se abran y se cierran, cada uno de nosotros ha ido haciendo su vida, pero la amistad, la relación, todo lo que vimos en aquel momento, momentos muy bonitos, obviamente también momentos tristes, obviamente también momentos dificultosos, porque todo esto se maneja en un entorno que vale dinero, que además todos trabajábamos en otros menesteres y teníamos que compaginar muchísimas horas con esto, con lo cual son momentos de fatiga, es algo inexplicable, que yo creo que cuando nos vemos, cuando nos encontramos los 4 o con alguno de los otros 3 miembros, el sentimiento aflora y es realmente difícil de explicar. Agradeceros enormemente vuestra dedicación, agradeceros enormemente que nos hayáis encontrado, es un placer para nosotros, poder revivir estos años, repito, con este sentimiento y con esta afición y con esta alegría, y muchísimas gracias por todo. En principio todo viene dado por la figura del 131 Abarth, que es el coche con el que yo debuté en el año 89, un coche que tuve la oportunidad de montar en él gracias a Ramón Coulomb, que era el piloto que en aquel momento lo llevaba, y que el año anterior, en el 88, pues gracias a la amistad que unía a mis padres con su familia, me dijeron si podía entrar en el equipo, hice todo el año 88 de asistencia con ellos, y en el 89 el copiloto, que en aquel momento era un pariente suyo, Simón Escayola, dejó de ir de copy y me dijo, ahora te toca venir a ti, y bueno, me dio la oportunidad de poder montar en el 131, bueno, el Fiat 131 Abarth, además un coche con pedigrí, coche oficial, y la verdad es que fue algo especial. Cuando yo entré en el equipo en el 88, como he dicho anteriormente, Simón Escayola era el copiloto, que ya había montado con Ramón en el 124, y bueno, tenía ya una serie de años con él. Y el primer año, pues ya digo, la experiencia fue ir al Campeonato de España de Tierra, que en aquella época eran secretos, pues hacer de asistencia, y en el 89 ya monté en él. Poderte montar en un coche que había sido oficial, la sensación que tienes dentro, dices, es que este coche lo ha llevado gente como Antonio Zanini, que con historial, ¿no? Entonces la verdad es que te sientes y dices, tienes algo de la historia dentro de ti, ¿no? Se rompía, era difícil encontrar recambio, pero tuvimos la suerte de contactar con una persona italiana que tenía todo el recambio, y a raíz de poder empezar a poner recambio de este coche que le tocaba, el coche empezó a funcionar, empezó a ir bien y acababa las carreras. Íbamos a buscar recambios a la ciudad de Vic, que yo estoy a 6 kilómetros, con el 131 Abarth.
Y los municipales, me acuerdo muy bien, que en vez de pararnos nos hacían así con la mano, pasa, pasa. Esto no lo puede decir todo el mundo. ¿Por qué se puso fin a esta etapa? Bueno, las cosas fueron cambiando, yo ya teníamos 2 hijos, mi mujer me decía, le doy toda la razón, tienes 2 hijos pero casi no los conoces porque estás siempre por ahí, porque cuando no estábamos entrenando estábamos fuera de fin de semana, si no íbamos cogiendo unos coches que de España los llevábamos a Italia, en fin, éramos jóvenes, ¿vale? Y claro, las cosas ya se fueron complicando. Yo también te tengo que decir que el taller era multimarca, tuve que dejar la parte de competición. ¿Y el coche ahí se vendió? ¿No? El coche lo tuvo Ramón Colom durante unos años, bueno, después hizo una temporada que yo ya no le hice el mantenimiento, la última, con Manel Muñoz, otro copiloto, que hizo 2 temporadas con él, Manel. La primera sí que estuve, algunos rallies alternados, pero después ya no estuve. Y lo tuvo en un garaje, al final lo vendió a un señor de Tarrasa, allí se ha estado muchos años. El día que este señor de Tarrasa lo puso en marcha, nos llamó y dice: Albert, tú que hiciste este motor, ¿quieres venir a ver cómo arranca después de, no sé si eran 15 años o cuántos, o 18? Y la verdad es que se arrancó muy bien y allí lloramos. Tengo que decirlo, porque es una espina que tengo clavado en 131 Abarth. El proyecto del 131 se dejó de lado en el año 89. Un par de cositas se unieron. Una era el tema asistencia, que ya no podíamos, Albert no tenía tanta disponibilidad para podernos acompañar, tener que buscar otra persona que conociera el coche era complicado, el coche empezaba a estar un poco desfasado ya, habían otros vehículos que ya empezaban a estar por delante, que veías que ya no estabas ahí en ese punto que querías estar. Y después de Vitoria, bueno, se habló y bueno, Ramón también quizás llevaba muchos años corriendo y bueno, se dejó de lado, no se volvió a ir a ninguna carrera más, el coche quedó parado hasta que, bueno, se lo vendió, estuvo en Tarrasa y ahora sé que está en Mallorca en unas condiciones impecables, tengo entendido. Bueno, lo único es agradecerle a Ramón, pero agradecerle a él la oportunidad que me dio de poder montar en un coche con esta historia. Surge la compra en que yo antes pues me gustaban mucho los 124, siempre estaba liado con los 124 de carreras y pues bueno, tuve la oportunidad de comprar un 131 Abarth, pero Stradale, que lo tenía una persona en Barcelona, pero bueno, al final no lo compré porque me lo quitó otra persona por hablar con él, ¿entiendes? Y bueno, como siempre me habían gustado los SEAT oficiales, y en ese momento, anteriormente, había comprado el Grupo 5, el 124 Grupo 5 de SEAT, el oficial, Barcelona 3048 BW, pues después estuve buscando otro 131, y mira, me salió por casualidad un 131 aquí en Vic y bueno, lo fui a ver y bueno, llegamos a un acuerdo de esto y bueno, lo compré. Lo quería reconstruir, lo quería poner en funcionamiento, pero claro, tenía muchos coches para hacer y muchas cosas. Es lo que pasa, que con el tiempo los años pasan, el trabajo y todo, y lo vas dejando. Bueno, lo saquemos un par de veces a Cacique de Campadró, el 31, y lo compré, que estaba muy mal, estaba fatal el coche, porque llevaba ya 10 o 15 años parado, y el coche estaba fatal. Lo puse en marcha, lo puse en funcionamiento, le cambié todas las pinzas de freno, le cambié muchas cosas, lo puse en funcionamiento, pero iba a trompicones, ¿entiendes? La inyección no iba bien, bueno, al final tenía la junta culata estropeada y bueno, al final pues ya no lo saquemos más, ya lo dejamos aparcado y aparte del 31 hay que echarle tarea para mover el volante, para meterla en marcha, es un destrozabrazo y bueno, aquello era un cacharro duro de llevar.
Y luego decidí pues vender algunos coches que tenía varios coches, empecé por un Mercedes, un 190 Evolution que tenía, vendí otro coche también y luego pues decidí también vender el 31, porque tantos coches pues no lo iba a acabar porque yo ya tenía una edad, entonces lo puse en venta y bueno, me llamó una persona y al final llegamos a un acuerdo. ¿Y en qué año fue? A ver, yo lo compré en el 1996-97 y el coche se vendió hace unos 3 o 4 años. Bueno, yo creo que el coche pues, bueno, está en buenas manos, que lo disfrute con salud la persona que lo tiene y que bueno, que algún día bajaré a donde él está a verlo y a hacerle una visita, ¿no? Lo que significa el coche, o sea, particularmente esta unidad, quién lo llevó, de dónde los rallies que ganó, los rallies que participó, la historia, el pedigrí de este coche, pues es una cosa que me gusta. Conducirlo, pues no es tan agradable como los otros coches que tengo de carreras. Quizás yo no lo sabría llevar como lo llevaban ellos, no lo sabía. Una dirección dura, sin ser, no es asistida, claro, unas ruedas muy anchas delante, atrás, sin nada, el autoblocante, la caja, todo es muy rústico, todo es muy clásico, muy difícil de llevar. En los 2 pilotos antiguos, tipo los españoles y los extranjeros, tipo Walter Roll, cuando llevamos los Audis, yo digo, madre mía, ¿cómo podían llevar esos coches? Con Michel Mouton llevando este coche, con esta dirección es súper dura. Eran extraterrestres. Es súper curioso porque dentro del coche hay muchísimo espacio, ¿no? A diferencia de otros coches de carrera. Sí, es un 131 tenía bastante espacio. Las 4 puertas tenían bastante espacio y estas eran 2. Por tanto, gana espacio. No es un coche pequeño. Es un coche todo de fibra, totalmente todo de fibra. Lo que son el capó, las laterales, lo único que lleva son de chapa es el techo y las puertas, que son de aluminio. El techo creo que es de chapa, las puertas son de aluminio. Y bueno, pesa muy poquito. Y este coche, pues por lo que he podido ver, llevaba pues muchas cosas aligeradas. Estaba muy aligerado, agujereado, con cosas, tenía muchos agujeritos para pesar menos. Entonces, se ve que el peso era muy importante, pues, bueno, sigue siéndolo. Sí. Pero en aquella época... Hablamos antes del salpicadero, ¿no? Que es súper peculiar este coche. Es muy bonito el salpicadero. Yo lo he mantenido como estaba, incluso yo no sé si es de la época de Cezaneni, porque no tengo fotografías por dentro, pero bueno, el tablero es original de la época segurísimo, pero incluso lleva los dimos estos, que los he mantenido, no he querido quitarlos, está todo como estaba todo. Pues mira, yo soy mecánico de toda la vida y lo que Lorenzo, somos amigos también de hace muchísimos años y me pidió que le echara una manita para restaurarlo y le ayudaba a restaurarlo, a hacer la mecánica. Aunque soy mecánico de Renault de toda la vida, pues esta vez pues me he implicado en este proyecto y hemos arreglado un Fiat. ¿Qué fue lo más difícil de todo el proyecto? Hombre, pues mira, pues tuve que
que aprender mucho sobre el motor pues, al ser un motor Abarth de competición de los años, de aquellos años, pues había poca información y me ha costado mucho pues conseguir, gracias a MG Abarth, que me echaron una mano los técnicos suyos y pudimos conseguir los datos para calar los ejes, para poner el motor a punto y todo. Y gracias a Dios pues ha quedado perfecto. ¿Qué sientes al ver el coche así, acabado y luciendo? Bueno, es un orgullo el saber que juntamente con Alfredo, compañero que ha hecho la parte de chapa, y Kiko Martínez, que ha sido el chapista y pintor también, y conmigo, pues que entre los tres hemos dejado el coche pues en perfectas condiciones, idéntico a la época y con todo el material original y todo lo mismo que llevaba en aquellos tiempos. Hombre, es un coche muy duro, es un coche que no lleva dirección asistida, la caja de cambios hay que meterla en marchas con precisión, como vayas tranquilito es muy malo de cambiar de marchas porque te pega unas hostias, y a mí me abrió una vez la muñeca las primeras veces que lo probé, porque la caja es muy dura y la dirección también muy dura. Originales del coche, recién tapizados, lo único que no llevaban eran los nombres, que me equivoqué al ponerlos porque según tenía entendido, pues claro, como se iban turnando los coches, pues no llevaban nombre. Yo, en honor a Zanini y a Petisco, le puse los nombres, pero no sé, me han criticado por esto, entonces algún día a lo mejor lo quitaré los nombres. Bueno, de resto el coche está tal cual, ¿no? Sí. ¿Se corría en la época? Sí, correcto, sí, todo. Pues como estaba en la época, está igual. El coche está igualito. Va muy bien, el motor va estupendo, súper fino, y la caja pues funciona, cuando va rápido funciona muy bien, clac, muy dura, y si te equivocas que no te entra bien, te pega un rebote que te puedes hacer mucho daño en la mano. Pero cuando va rápido funciona mejor que cuando vas lento. Cuando vas lento es muy bien. ¿Tú qué uso le sueles dar a este coche? Pues solo lo uso para ir a dar una vuelta, cuando pueda pasar la ITV, lo tengo en perfecto estado todo, ITV sí, seguro y todo, y a veces lo saco, pero una vueltecita, pero no corro con él, o tenemos otros coches para correr que nos gustan más, y entonces no suelen ir y como está tan nuevo y tan así, es que me da cosa meterlo en un rally. Claro, de momento no. La idea de momento no. Igual algún día lo sacamos en algún rally. Yo creo que, bueno, si me permite decirlo, que tienes buen gusto, ¿no? Muchas gracias. Y en el garaje pues vimos dos imágenes de más de 2 metros, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco pues acerca de esas fotos de este coche corriendo en los 70. Sí, pues son unas fotos grandes, un póster de Zanini en el Rally Cataluña, y a través de un fotógrafo extranjero, no sé de nacionalidad porque se encargó Nadal Galeana en buscar las fotos, se le compró el derecho y hicimos unos pósters en vinilo muy grandes del coche corriendo en el Cataluña. Y son muy bonitas, sí, es verdad. Bueno, finalizando la entrevista, ¿qué sientes al ser propietario de parte de la historia del automovilismo en nuestro país, no? Bueno, pues estoy contento de haber contribuido a la restauración de un coche que marcó una época en la historia del automovilismo español, y haberlo podido restaurar, volverlo a la vida, porque muchos de ellos se han quedado por el camino, o se han vendido, o se han ido al extranjero, y es una pena que un coche con el pedigrí, un coche oficial de SEAT de aquí de España, pues que desaparezca de nuestro país y se vayan y se vendan. Claro. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por habernos enseñado este coche, por tu tiempo. A ti, muchas gracias, Gonzalo, a ti por tu... Encantado.